Lo que estás a punto de escuchar no es una técnica rápida ni una fórmula mágica para volverte rico. Tampoco es un secreto místico sacado de un libro antiguo. Es algo más profundo, algo que, si lo entiendes de verdad, puede cambiar por completo la forma en la que experimentas el dinero, el éxito y tu propia identidad. Porque existe una palabra que muchas personas repiten sin pensarlo, sin saber que están frenando, bloqueando o incluso rechazando el flujo natural de la abundancia que ya está buscando llegar a sus vidas. Esa palabra se esconde en conversaciones diarias, en pensamientos automáticos y en creencias heredadas. Pero hoy tú vas a identificarla y vas a reemplazarla por algo mucho más poderoso. Estás a una sola palabra de cambiar por completo tu realidad financiera. Sí, una sola palabra. Tan común que ni siquiera la cuestionas. Tan aceptada que te parece normal usarla. Pero detrás de esa palabra se esconde un patrón invisible que podría estar alejándote del éxito, del dinero, de la paz y de la versión más poderosa de ti mismo. La buena noticia es que no necesitas años de estudio para cambiarlo. Solo necesitas conciencia y estás a punto de obtenerla. Esto me tomó años de errores y frustraciones, años en los que no importaba cuánto me esforzara, el dinero simplemente no se quedaba conmigo. Hasta que un día me enfrenté a una pregunta incómoda. ¿Qué estoy diciendo todos los días que tal vez está bloqueando todo lo que deseo? Y la respuesta me impactó, porque no era una acción lo que me estaba saboteando. Eran mis palabras, o mejor dicho, una sola palabra. Durante mucho tiempo, viví atrapado en una rutina agotadora. Me levantaba temprano, me esforzaba en todo lo que hacía, buscaba soluciones, tomaba cursos, intentaba emprender, y aún así, el dinero parecía escurrirse como agua entre los dedos. Había meses buenos, pero muchos más eran duros. Y cada vez que pensaba que estaba a punto de lograrlo, algo pasaba, algo lo arruinaba. Siempre había una emergencia, siempre surgía un gasto inesperado. Y con el tiempo, empecé a asumir que tal vez eso era lo normal, que la vida era lucha, que el dinero era escaso, que las oportunidades eran para otros, no para mí. Pero había algo más profundo. Un día, mientras escuchaba una conferencia sobre vibración y lenguaje, alguien dijo una frase que me atravesó como una bala. Cada palabra que pronuncias es una orden que le das al universo. Esa idea me sacudió, me hizo detenerme, porque empecé a observarme, a escuchar lo que decía cuando hablaba de dinero. Y ahí lo vi. La palabra no puedo estaba en todas partes. No puedo comprar eso. No puedo invertir ahora. No puedo darme ese lujo. No puedo más. Esa palabra se había vuelto parte de mi identidad y cada vez que la decía reforzaba la misma historia, la de una persona limitada, bloqueada, atrapada. Entonces, entendí que esa simple palabra estaba programando mi mente. Estaba activando una vibración específica, y esa vibración, como una señal invisible, atraía más situaciones donde no podía. Mi realidad no estaba siendo determinada por el esfuerzo, sino por el lenguaje. Fue en ese momento cuando decidí cambiar la forma en la que hablaba. Ya no podía permitirme usar palabras de derrota. Empecé a estudiar el poder del lenguaje en culturas antiguas, y así llegué al arameo, la lengua que hablaba Jesús. En esa lengua, las palabras no eran solo etiquetas o definiciones, eran vibraciones sagradas, eran llaves para abrir dimensiones de conciencia. Y fue ahí donde descubrí una palabra poderosa, una palabra que transforma, una palabra que, al pronunciarla, te alinea con una frecuencia muy específica, la de la paz, la fluidez, la armonía y sobre todo,
la abundancia. Esa palabra es SCH Lama. SCH Lama se traduce literalmente como paz, pero su vibración va mucho más allá de la tranquilidad. Es una afirmación vibracional que declara: estoy en armonía con el universo, estoy abierto a recibir, estoy listo para prosperar sin resistencia. Cuando comencé a usar esta palabra, todo cambió. Y no fue porque mágicamente apareció dinero. Fue porque cambió mi estado interior. Y cuando tú cambias tu estado interior, todo lo exterior empieza a reordenarse. Mis decisiones empezaron a ser más acertadas. Las oportunidades comenzaron a notarme. Las personas que antes me ignoraban comenzaron a abrir puertas. Porque yo ya no estaba vibrando en carencia. Estaba vibrando en apertura, en poder, en coherencia. Ahora, quiero que hagas algo simple, pero profundo. Cierra los ojos por un momento y respira profundamente. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Una vez más. Siente cómo el aire limpia tu mente. Imagina que estás en un lugar tranquilo, un espacio donde todo está en orden, donde no hay caos, donde tu cuenta bancaria está en positivo, tus gastos están cubiertos y todo fluye con facilidad. Siente la calma, siente la confianza y ahora pronuncia mentalmente esta palabra, S-Al-Lama. Siente cómo esa palabra se expande en tu pecho, cómo vibra, cómo te relaja, cómo te recuerda que no necesitas luchar para merecer. Solo necesitas alinearte, solo necesitas permitir. Si lo que estás sintiendo en este momento resuena contigo, haz clic en el enlace de la descripción. Suscríbete y comenta la palabra SK Lama para sellar esta nueva frecuencia. No estás aquí por casualidad, estás listo para un nuevo nivel de conciencia. Primero, tus palabras son frecuencias, no es poesía, es física. Todo lo que emites regresa. Si hablas desde el miedo, atraerás más miedo. Si hablas desde el poder, atraerás más poder. Segundo, la palabra no puedo es una programación mental que bloquea tu creatividad, tu intuición y tu magnetismo. Cada vez que la dices, te debilitas. Tercero, la repetición transforma. No es suficiente decir SCH Lama una vez. Hazlo todos los días, por la mañana, antes de dormir. Escríbela, repítela, visualiza, vibra. La consistencia es la verdadera magia. Hoy tienes en tus manos una elección. Puedes volver a tu vida diaria y seguir repitiendo las mismas palabras, las mismas que te han traído hasta aquí. O puedes tomar una decisión. Puedes empezar a hablar diferente, a vibrar diferente, a elegir tus palabras con la misma seriedad con la que eliges tu ropa, tu comida o tus relaciones. Porque lo que dices te construye. Y si eliges construirte desde la paz, desde el poder, desde la certeza, el universo no tiene otra opción que responder. Porque tú eres el emisor, tú eres el canal. Y la frecuencia que eliges es la vida que recibes. Hoy, esa frecuencia tiene un nombre, SCH Lama. Haz clic ahora en el enlace en la descripción de este video. Comparte este video con alguien que necesita desbloquear su energía. Y escribe en los comentarios, SCH Lama, porque una palabra puede cambiar tu mente y tu mente puede cambiarlo todo.